Disfrute los sonidos de la vida. Sonidos. Nikola Tesla dijo: la Tierra es un conductor de resonancia acústica. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Sonidos Podcast. Una de mis pasiones en la audiología es y siempre ha sido la salud ocupacional y la prevención de la pérdida auditiva por la exposición a ruido. Esa misma pasión la comparto con el invitado del día de hoy, a quien además de colega, tengo el privilegio de llamar mi socio, mi amigo, mi mentor. Un apasionado por la audiología, la enseñanza y sus pacientes. Un ser humano bondadoso, y eso es lo que lo hace el gran profesional que es. Hoy le doy la bienvenida al doctor Juan Carlos Oña. Hola. Hola Silvia, muchas gracias por la invitación y estoy muy conmovido por esa presentación tan bonita. Muchas gracias. Ay, no, con todo gusto. La verdad es que los que nos conocen saben que nuestra trayectoria ya lleva ciertos años y que trabajamos muy en conjunto, y este tema del ruido nos juntó, nos unió. Y es algo que nos gusta mucho y que lo hemos venido trabajando fuera y dentro de la audiología. Y es un tema también que yo sé que a las personas les llama mucho la atención, el tema del ruido, que también es algo que podemos encontrar alrededor y que a veces no le prestamos atención. Así es, muchos pensamos que el ruido es un problema del trabajo, de la industria, y en realidad muchas veces nos estamos exponiendo a un riesgo muy elevado de perder audición cuando estamos en tiempo de ocio también. Así que hay que ponerle atención y cuidado a esos oídos en todo momento, porque estamos bajo agresión acústica continua. Y muy interesante porque hace poco acá en Costa Rica se hizo una renovación del plan regulador del ruido, ¿verdad? Tanto a nivel de industria como a nivel urbano, ¿verdad? Entonces muchas personas estaban como súper asustadas. Incluso yo veía notas en periódicos, en redes sociales que decían: vamos a tener que andar con medias y no hablar en las noches porque el nivel de ruido que se puede hacer es muy bajito, ¿verdad? Pero también tenemos que crear esa conciencia, y creo que lo primero que tenemos que hablar es: ¿cuál es el concepto del ruido? ¿Cómo lo podemos definir? Es una muy buena pregunta y desde distintas perspectivas podría significar distintas cosas. Porque, por ejemplo, para un vecino que tiene un bar al lado, para los clientes del bar el ruido no sería ruido, sería sonido. Estarían oyendo música y disfrutando el momento y pasándola bien. Pero para el vecino de al lado, el de la casa que quiere dormir, es un ruido estruendoso y espantoso porque no lo deja descansar. El concepto del ruido es muy subjetivo, depende del sujeto o el observador. El ruido es todo sonido que sea molesto al ser humano. Claro. Yo siempre hago la comparación porque siempre me acuerdo en mi casa, a mi hermano siempre toda la vida le ha gustado la música rock. Y es de los que ponen la música rock, ¿verdad? De esa música de los 80s, de los 90s, de tipo Metallica, Guns N' Roses, ¿verdad? Ese tipo de música rockera. Y le encantaba ponerla a todo volumen, y mi mamá se enojaba montones porque decía: ¿qué es ese ruido? Bájele volumen, ¿verdad? Entonces yo siempre hago la comparación con la música rockera porque es como la referencia que tengo. Y entonces yo pongo a mi hermano y a mi mamá de ejemplos, porque a mi hermano le encanta la música rock, la disfruta y le sube todo el volumen, pero para mi mamá eso es ruido. Entonces también eso que estás diciendo, ¿verdad? Es muy subjetivo, es muy subjetivo. Cuando ya yo pongo ruido, para mí puede ser un sonido tranquilizante, pero para vos puede ser algo molesto. Entonces también ese concepto de subjetividad tenemos que tenerlo claro. Completamente. Y para nosotros como audiólogos, por ejemplo, me imagino que también te pasa cuando vas a un restaurante donde todo el mundo está normal y para mí es estridente y muy molesto el ruido. Claro. O en un bar y todo el mundo está normal porque se ha normalizado la cultura del ruido en Costa Rica, desafortunadamente. Uh-huh. Los que hemos tenido la virtud y la dicha de poder ir a otros países, en otras culturas, no se manejan los niveles de ruido que manejamos los latinos. Uh-huh. ¿Verdad? Somos ruidositos los latinos. Cuando yo, por ejemplo, iba a congresos, la mesa de los latinos siempre era la más ruidosa. La más ruidosa, ¿No? sí, qué Y particular. parece que se ha normalizado eso en América Latina y en Costa Rica también. Claro, sí. Sí, creo que a nosotros los latinos nos pintan como de que somos los alegres, ¿verdad? Y que siempre estamos como con la música y moviéndonos, ¿verdad? Pero también sí, es un tema muy cultural, pero que también creo que tenemos que crear estos espacios para hacer conciencia, para crear conciencia de que todos esos sonidos a los que nos exponemos todos los días no solamente afectan nuestra audición, y quiero que también con este espacio de Sonidos Podcast
tengamos esa idea o vayamos como ampliando un poco más la idea de que no solamente afecta el oído y la audición, afecta todo el cuerpo, nuestro estado de ánimo. Muy pocas personas, y nosotros lo hablamos en curso, en los cursos que impartimos, ¿verdad? Los efectos del ruido en la audición, pero también los efectos no auditivos de ese ruido. ¿Cuáles podrían ser esos efectos auditivos que la gente no se imagina que podríamos tener en el cuerpo? Bueno, como dijiste muy bien, están los efectos auditivos y los efectos no auditivos. Y dentro de los efectos auditivos están los ya conocidos, ¿verdad? La intolerancia al sonido fuerte, la pérdida de audición, el ruido en los oídos o tinnitus. Esos son efectos auditivos. Pero también existen efectos físicos y efectos psicológicos del ruido. Por ejemplo, los efectos físicos es un aumento en la presión arterial, aumento del ritmo cardíaco. Esos son efectos físicos, sudoración y malestar, mareo. Y otros efectos no físicos, sino psicológicos, por ejemplo, insomnio, Ujú, ¿verdad? El efecto sobre el sueño de la ujú, exposición al ruido, irritabilidad, ujú, digamos, afectación en la capacidad de socializar de la ujú. persona. Y cosas increíbles que nosotros tal vez de primera entrada pensaríamos que no tienen tanto que ver con el Claro. oído o con el sonido. Claro, y que a veces las personas están en casa y dicen, qué raro, pero ¿por qué hoy viene tan irritable del trabajo? Y posiblemente es que pasó todo el día expuesto a ruidos o no necesariamente en una empresa, ¿verdad? Porque a veces las personas dicen, sí, claro, las personas que trabajan con maquinaria pesada en producción, por supuesto que van a estar expuestas al ruido, pero se les olvida que cuando ponemos un pie fuera de la casa, está el tránsito, están los buses, está la música de la gente, hay gente hablando, vamos a un restaurante, ponen música a todo volumen, están personas hablando a nuestro alrededor, está la cocina haciendo ruido también, que a veces yo digo, pucha, o sea, ¿no les molesta esos sonidos que yo sé? Eso es parte de la producción, pero a veces ponen una licuadora y uno está hablando y uno dice, pucha, o sea, me está distorsionando mi espacio para poder tratar de almorzar en paz. A veces uno lo utiliza el almuerzo como para distraerse del trabajo y ponen esos sonidos en la cocina que uno dice, pucha, ¿verdad? Al final del día seguramente terminan súper irritados y todas esas cosas van sumando. Así es, una de las cosas que a mí más me preocupa es la costumbre de los jóvenes de usar largas horas los audífonos para oír música a alto volumen sin descanso. Lo que se Ujú, recomienda es que una persona no utilice los auriculares más de 60 minutos y que no sobrepase el 60% del volumen del dispositivo, es decir, del teléfono. ujú, Y vemos cómo esos muchachos van en autobús hacia el trabajo, personas jóvenes de 15, de 20, de 30 años. Ya la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado de atención sobre la pérdida de audición que se está presentando en personas jóvenes con estudios que se han hecho en Europa. ujú, Y estas personas que se colocan los audífonos creyendo que se están protegiendo del ruido de afuera y lo que hacen es generar más ruido porque ujú, tienen el ruido del autobús, el ruido de la música y encima van a subir mucho el volumen para sobrepasar ese ruido externo y se van a someter a altos niveles de sonido dañino para la audición durante largo rato. Y muchas veces pasa que también trabajan en una industria y creen que los audífonos los van a proteger también del ujú, ruido del trabajo y se vuelven a colocar la música todo el día, incluso la música debajo de orejeras para reducir el ruido. ujú. Entonces no estamos protegiendo la audición, la estamos minando y la estamos dañando continuamente en el camino al trabajo, en las horas de ocio y en el trabajo también. Ujú. Y a veces yo creo que ni siquiera piensan en protección, porque yo creo que las personas no están pensando en cómo protegerse la audición, creo que lo que piensan es cómo aislarse de su mundo, de alrededor, ¿verdad? De los sonidos que tiene alrededor, del compañero de trabajo que está escribiendo en la computadora todo el día, de la gente que entra y sale. Están tratando de aislarse y de crear su propia burbujita alrededor del sonido, entonces tienden a subir el volumen de los dispositivos sin saber que al final del día eso va a ir causando un deterioro. Un tema que a mí me gusta mucho hablar, que poco se habla en medios de comunicación, es la fatiga auditiva. ¿Cómo podemos nosotros percibir ese síntoma, por así decirlo, de la fatiga auditiva? ¿Cómo una persona en la casa lo puede identificar? ¿Y cómo este sistema puede estar protegiendo mi audición? Bueno, la fatiga es un fenómeno que ocurre en todos los seres humanos, oigan o no oigan bien, pero especialmente en los que no oyen bien, pero también en los que tienen audición dentro de rangos de normalidad. Consiste en que cuando la persona se expone a un nivel elevado de ruido,
las células del oído interno se llegan a cansar como nos cansaríamos nosotros de hacer ejercicio, pues las células se cansan de oír. Y entonces se va a producir una pequeña disminución en la capacidad auditiva. Y la persona lo describe como estoy asurumbado o me siento tapado o escucho, digamos, opaco. Y luego también podría ser que se presente ocasionalmente un ruido continuo como pitido que algunas personas describen de distintas formas, chicharra, grillo, etcétera. Ese ruidito que se nos queda en la noche después de que vamos a un concierto o a un bar o que nos exponemos a niveles elevados de sonido. Y la gente dice, es normal, como ese pitido que se le queda a usted después de que va a un lugar, a una fiesta, a un concierto, a una fiesta, a un bar. Y eso no es normal. Eso es un signo de fatiga auditiva, una disminución temporal de la capacidad de la audición, acompañada o no de un ruido continuo que se disipa en unas horas o al día siguiente o máximo 2 días. Eso sería, digamos, el fenómeno. Las personas lo han normalizado como hemos normalizado el ruido, pero en realidad es una señal de alarma del cuerpo de que nos estamos exponiendo a demasiado volumen durante demasiado tiempo. Yo he escuchado a jóvenes que cuando van a conciertos o van a un bar y se tiran, ¿verdad?, la fiesta y salen con ese ruidito y dicen, uy, qué buena que estuvo la fiesta. Es como su referencia a que estuvo bien la música, que lo disfrutaron un montón. Como tener esa sensación hace que ellos sientan como que sí, que estuvo muy bombi, ¿verdad? Que estuvo muy, muy encendido todo, ¿verdad? Y en realidad tenemos que crear conciencia otra vez. Me gusta esa palabra, sí, la utilizo mucho. Y es porque las personas jóvenes tienen esta sensación sin saber que eventualmente eso puede llegar a ser una pérdida auditiva permanente. Hay una frase que vos acuñaste y que luego yo también la empecé a utilizar, de que la pérdida auditiva es permanente y prevenible. 100% prevenible, ¿verdad? Es el único tipo de pérdida auditiva que es permanente, pero que es 100% prevenible. Es la única que podemos evitar. Pero tenemos que estar conscientes de ese sonido, de los efectos que tiene y de identificar esos síntomas, como el síntoma de la fatiga auditiva. Así es. Y es que podemos tener ese síntoma no solamente en el trabajo, lo podemos tener por videojuegos, cuando participamos de deportes de motor, cuando vamos a un concierto, cuando vamos a un bar, cuando escuchamos música en casa. Con los audífonos normales. Con los audífonos normales que compramos, los AirPods o cualquiera Bluetooth, podemos tener pérdida auditiva. Podemos tener pérdida auditiva haciendo deporte en los gimnasios, por ejemplo, si nos colocamos los auriculares o si la música del CrossFit o de los ejercicios aeróbicos o lo que esté haciendo la persona Zumba. Está muy fuerte, la zumba. Todo esto nos puede generar, y tal vez no necesariamente es que en un lugar lo vamos a hacer, sino que sale de zumba y se va oyendo música y llega al trabajo y luego sale de ahí y se va en una moto con escape libre y al final nos estamos exponiendo continuamente, agrediendo continuamente nuestros oídos, y luego llega a la casa y también videojuegos con auriculares. Entonces es una agresión continuada día y noche sin descanso al órgano auditivo. Claro, que podemos también evitarlo con descansos auditivos. ¿Cada cuánto tiempo recomienda el doctor Juan Carlos Olmo que hagan un descanso auditivo si trabajan expuestos a sonidos intensos? Lo ideal sería que la persona oiga máximo 60 minutos, luego tenga un descanso de 15 y luego pueda hacer otros 60 minutos. Yo honestamente no recomendaría que sea más de 1 hora al día, pero si es un trabajo, pues no puedes evitarlo. Entonces lo que tenés que hacer es ir a salud ocupacional y asegurarte que tus protectores auditivos están adecuados para el nivel de sonido en el que trabajas, porque no es solamente usar protectores, ni tampoco se trata de usar el que tenga más atenuación, sino de usar la justa medida para que estés comunicada y para que también estés protegida. Por ejemplo, en un concierto, yo no le puedo poner unos protectores auditivos para ruido a una persona que va a un concierto, porque no lo va a disfrutar. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ponerse un protector para música, para ir a concierto, para ir al bar, donde puedas apreciar la música, donde puedes conversar con tus compas, con tus colegas y a la vez disfrutar del sonido sin estar bajo riesgo. Lo mismo los deportes de motor, las motos acuáticas, las motocicletas, las carreras de autos, los videojuegos, todo tiene una protección auditiva para esa actividad. Hay que saber qué vamos a hacer,
Un día un paciente me decía, mira, yo tengo unos tapones para natación, ¿los puedo llevar? No, los protectores para natación no son para ruido, son Ajá. para natación, Eso es muy importante, ¿verdad? sí. Entonces, ¿qué vas a ir a hacer? ¿Y qué te recomienda tu profesional en salud auditiva, tu audióloga o tu audiólogo para esa actividad? Ujú. Y es que yo creo que también, así como existe el miedo y la resistencia al uso de prótesis auditivas, también existe el miedo y el desconocimiento por el uso de protectores auditivos, porque precisamente lo que estabas comentando, hay personas que dicen, no, es que yo no me quiero tapar los oídos para ir a un concierto, pero no es que se tapen los oídos que quede tapado en silencio completamente, porque eso no es la idea del protector auditivo. La idea del protector auditivo es identificar el tipo de actividad y identificar los protectores auditivos que hoy en día en el mercado hay muchísimos y para diferentes fines. Y lo que hace el protector es que hace un análisis frecuencial y filtra el sonido de tal manera que lo pone a un nivel de intensidad seguro para el oído, pero usted al mismo tiempo está escuchando tanto la música como a otras personas, ¿verdad? ¿Dónde podemos encontrar estos protectores auditivos? Ok, bueno, a vos que te gusta, y he visto tus programas todos, soy tu fan, que te gusta siempre usar la frase de alguien para iniciar el programa. Yo voy a usar una de Sócrates, Ok. el filósofo griego, que decía que el hombre no es malo, el hombre es ignorante. Ujú. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros no usamos la protección porque ignoramos el riesgo, porque no entendemos los mecanismos que el ruido utiliza para dañar la audición y cuáles son los signos que nos da el cuerpo de que estamos expuestos. Por eso las personas andan, pues, divirtiéndose y a la vez dañándose la audición. Ujú. Y eso va a tener posiblemente no consecuencias cuando tenés 20 o 30 años. La consecuencia va a ser cuando tengas 50 o 60, Claro. cuando esa exposición continuada durante tu vida produzca un efecto en donde tengas incomunicación, dificultad para mejorar, digamos, tu puesto de trabajo, dificultad de comunicación con tus seres queridos y ya tenés una pérdida de audición que te limita y que afecta tu calidad de vida. Ujú. ¿Mm? Ujú. Entonces, ¿dónde se puede conseguir esto? Pues en clínicas audiológicas que se especializan en la protección auditiva. Por Ujú. ejemplo, Clínica Auditiva Audinsa Ujú. o en Centro Centro Audición, audición. en donde hay personas que están preparadas para el tema del ruido, porque no se trata de cualquier audiólogo. Muchos audiólogos te pueden hacer una audiometría Ujú. o en alguna clínica, incluso hasta muy barata. Pero eso no va a resolver tu problema de exposición al ruido, ni va a prevenir, que es lo que más importante al final, ¿verdad? No va a prevenir que tengas una pérdida de audición. Necesitamos herramientas para hacer 100% prevenible la pérdida Ujú. auditiva y disfrutar de las cosas que nos gustan. Disfrutar los sonidos de la vida. Así es. Y vos como padre de familia, ¿verdad? Ujú. Como papá, ¿qué recomendaciones le podemos dar a los que nos están viendo en casa, que tal vez son abuelitos, que son papás o que son tíos y que quieren cuidar la audición o que quieren mandar ¿verdad? O transmitir este mensaje a los chiquitines de la casa o a los adolescentes en la casa para que ellos empiecen a cuidar su audición ahora para futuro? ¿Cómo pueden escoger los protectores o los auriculares? ¿Qué recomendaciones les darías vos como papá y cómo lo aplicas vos en casa? Ok, lo primero es que a los jóvenes no se les puede prohibir ser jóvenes. Y tampoco podemos prohibir que realicen las actividades que ellos quieren realizar. Ellos quieren oír música, ellos quieren videojuegos, ellos quieren deporte Ujú. y ellos quieren divertirse, quieren conciertos. Todo eso hay que permitir que se haga, pero que se haga responsablemente. Entonces, como padre y como audiólogo, mi consejo es el mismo. No exponerse más de 60 minutos ni al más del 60% del volumen cuando estamos escuchando música con un dispositivo cualquiera que sea, teléfono o reproductor o lo que sea. Computadora o lo que sea. Si vamos a realizar una actividad donde hay ruido, concierto, bar, bueno, pues deportes, lo que sea, realizarla con la asesoría de un profesional en audiología que nos recomiende la mejor protección auditiva para ese lugar o para esa actividad que vamos a realizar. De tal forma que lleguemos a un punto medio. Yo como papá que quiero protegerlo y el joven como persona joven que quiere disfrutar. Ujú. Entonces hay que compatibilizar esos intereses para que las cosas se puedan hacer responsablemente y cuidando nuestra salud. Ujú. Sí, yo siempre he dicho que la clave es la información.
y con la información pues ya podemos tomar decisiones. Completamente de acuerdo. Entonces, buenísimo. Entonces, por esa parte, yo quería empezar hablando este podcast acerca de cómo Juan Carlos se hizo audiólogo, pero al final me metí en el tema del ruido. Pero entonces aprovechemos un poquitito porque yo quiero que las personas de Sonidos Podcast conozcan un poco tu trayectoria, porque como dije al principio, nos conocemos desde hace mucho tiempo, somos socios, somos amigos, pero también somos colegas y yo conozco un poco de tu historia en audiología. ¿Cómo llegaste a la audiología y cómo te empezaste a meter en la parte de la prevención por exposición a ruido y la audiología ocupacional? Wow, esa es una pregunta que tiene mucha historia. Para empezar, ¿cómo llegué a ser audiólogo? Eh, Creo que tiene que ver un poco con el tema de mis hijos, porque yo fui papá muy joven. El proyecto mío era ser médico pediatra, pero me hice papá joven. Y eso hizo que yo tuviera que afrontar responsabilidades muy joven, y para hacerlo pues tenía que trabajar. Y para trabajar tenía que hacer una carrera y dejar, digamos, de lado la medicina, que iba a ser muy larga, y me encontré en la Universidad de Costa Rica estudiando audiología, que eso fue hace 32, casi 33 años. Al principio, los que estudiamos audiología no la estudiábamos por vocación, sino porque nos encontrábamos de alguna manera en la vida con esta Yo oportunidad. creo que a muchos nos ha pasado. Exactamente. Ahora pues es diferente porque ya la carrera la dan en 2 universidades y la gente puede estudiar el plan de estudios y programarse en su vida para hacerlo. En aquel momento yo tengo que confesar que para mí fue una necesidad más que una vocación entrar a la carrera. Pero cuando ya me metí en esto y sentí que esta era mi oportunidad de realizarme profesionalmente, pues me encantó y hasta la fecha me ha dado muchas satisfacciones. Yo creo que puedo decir aquí en micrófonos que soy el audiólogo más feliz del mundo. Y se te nota porque se te ve en el contenido que creas, que ahora al final vamos a decir cómo pueden contactar al doctor. Y también se te nota con los pacientes, o sea, se te ilumina el rostro cada vez que estás viendo un paciente y yo creo que eso no se puede ocultar. Y eso es parte de lo que me has transmitido a mí también como mi profesor que fue y como el colega que es. Ha sido un gusto y un orgullo tenerte como estudiante, como colega, y también a muchos otros que se formaron y de los que tuve el honor de ser profesor, y ahora estoy muy orgulloso de verlos profesionalmente Claro. realizados y haciendo cosas increíbles también. Quiere decir que un granito de arena de eso, de esa audiología costarricense que es muy buena y que tiene mucho futuro, ha sido por el aporte nuestro de Claro. una u otra forma. Bueno, que les anticipo que esta carita de Juan Carlos la van a seguir viendo mucho aquí en el podcast y me sigue aceptando las invitaciones, porque podemos hablar de muchos otros temas de la historia de la audiología en Costa Rica. También podemos hablar sobre cómo nosotros empezamos con la audiología ocupacional y cómo lo trajimos a Costa Rica también, que era un tema que no se hablaba mucho, ¿verdad? Pero para dejarte hablar otro ratito, ¿y cómo llegaste entonces vos a la audiología ocupacional? Bueno, muy buena pregunta. Cuando yo me gradué y empecé a trabajar en audiología, mi primer trabajo fue precisamente audiología ocupacional. Audiología ocupacional en el sentido de que yo tenía que relacionarme con los ingenieros de salud ocupacional, visitar las empresas, hacer asesoría en la compra de equipos de dosimetría, sonometría, medición de ruido, mapeo sonoro, y eso a mí me gusta mucho. Afortunadamente fue algo que me gustó mucho hacer, y pues luego pues tuve el honor también de ser profesor de audiología ocupacional muchos años y de trabajar en esto también en CAOC, que es el Consejo de Conservación Auditiva Ocupacional, donde somos socios Y y directores. directores de curso. Afortunadamente por muchos años lo hemos sido y hemos tenido mucho éxito también con esto. Luego cuando fuimos al Instituto Nacional de Normas Técnicas a buscar que nos dieran pelota para poner Actualizar unas esta normativas. materia de las normas ISO, y ha sido todo un camino de rosas es una belleza trabajar juntos en este campo, y también así fue como llegué a esta parte preventiva que es tan importante también, la conservación auditiva ocupacional en las empresas y en la vida cotidiana, y también pues la ley esta que tenemos ahora nueva, la reforma de la que ya existía,
Pero todavía nos falta mucho camino en la parte de legislación. Claro. Una ley de conservación auditiva para los trabajadores, una ley de conservación auditiva y de prevención de problemas auditivos en el adulto mayor. Creo que nos está faltando un poquito a los audiólogos, todos, es tarea de todos, incursionar más en el campo de la prevención y proteger la salud de los costarricenses. Así es, pero es algo en lo que se sigue trabajando y también Juan Carlos ha sido parte importante de muchas de las regulaciones que ya existen, ¿verdad? Entonces, poco a poco en este espacio les vamos a ir contando, pero hasta el momento yo estoy muy agradecida por que aceptaras la invitación de venir a hablar un poquitito acerca del ruido. Los invito para que vayan a seguir al doctor Juan Carlos Olmo en redes sociales, que es súper activo y tiene información muy interesante y videos muy divertidos sobre audiología. ¿En dónde los pueden encontrar? Bueno, yo tengo una página web que se llama oirbiencr.com o www.oirbiencr.com. Esa es la página web. Ahí se pueden encontrar todo tipo de contenido. Contenido en materia de conservación auditiva, contenido en materia de ruidos en los oídos, en enfermedades auditivas y también sobre prevención. Hay un poquito de todo, hecha con mucho cariño para transmitir conocimiento y crear conciencia. Y también en mis redes sociales, en donde me pueden buscar como Dr. Juan Olmo, Dr. Tinnitus, que como dijo por ahí un paciente, así es como me dicen mis fans, y en donde también hay un montón de contenido. Tengo un Instagram, tengo un canal de YouTube, tengo un Facebook, prácticamente tengo Twitter también, tengo todas las redes sociales. Si me buscan como Dr. Tinnitus, Dr. Juan Olmo, Costa Rica. Bueno, pero yo tengo que decirles a esos fans que yo fui la que lo bauticé como Dr. Tinnitus. Es cierto. Entonces, ese nombre yo te lo puse. Sí, pero los y así lo pacientes pueden me lo dicen. encontrar en redes sociales, en Google. Nada más ponen Dr. Tinnitus Costa Rica y ahí les aparece todo. Así que, de verdad, vayan a seguirlo, vayan a verlo, porque además de educativo, es muy entretenido. Así que muchísimas gracias por haber venido el día de hoy conmigo. Muchas gracias, doctora, por la invitación. Y yo quiero invitarlos a ustedes también para que compartan toda esta información con sus amigos, con sus vecinos. En redes sociales nos pueden seguir como Clínica Auditiva Audinsa. A mí me pueden seguir como doctora Silvia Bonilla en Facebook, en Instagram, en TikTok. Y recuerden, siempre les digo, que se acuerden de estar viviendo y que sonrían muchísimo, pero que lo principal, que disfruten los sonidos de la vida.